Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal En el Segundo Piso, servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 13 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Señores, pues simplemente quien terminó de exhibir y de humillar a esta Marea Rosa y a Xóchitl Gálvez fue la misma Susana Oresti. Vean ustedes qué forma tan engañosa de Xóchitl Gálvez de dar a entender que fue un éxito total. Según ella, no va a permitir que Morena consiga la mayoría calificada en el Congreso y que tiene el apoyo de la ciudadanía. Aunque ya hemos viralizado varios videos en donde la terminaron abucheando. ¿Por qué? Porque no creen en ella. Pero las imágenes que tomaba están conmigo. Miren ustedes. Y da a entender que había miles de personas ahí en esa manifestación, en ese templete que armaron y en el que dieron, pues obviamente, sus puntos de vista. Y en el que estuvo ahí un ex consejero presidente del antiguo IFE. Vean, uno lo ve así y diría, no, bueno, esa cosa estuvo a reventar. Pero ya sabemos la realidad. Fue una mentira de esta oposición acostumbrada simplemente a hacer de las suyas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Pues vean ustedes, porque fue un fracaso total. El medio Radio Fórmula, que estuvo presente ahí, reporta que Xóchitl Gálvez y Claudio X González solamente lograron convocar a 400 personas enfrente del INE a disfrutar lo votado. Sí, señores, solamente 400 personas acudieron a esta manifestación. ¡Qué ridículo! Pero eso es a lo que se ha reducido esta oposición y este Frente Cívico Nacional. No, bueno, y con eso quieren armar un partido político. Que les vaya bien. Así es como Oresti en su propio programa termina de humillar y hundir a Xóchitl Gálvez, mostrando la realidad de la asistencia de esa manifestación. Minutos y ayer, bueno, pues se llevó a cabo esta manifestación a las afueras del Instituto Nacional Electoral por parte de varios colectivos, esto que conocemos como la Marea Rosa. Ahí estuvo David Galván. Cuéntame, David, ¿qué tal les fue? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Pues no hubo la convocatoria que se esperaba. Es algo lógico porque la ubicación precisamente del Instituto Nacional Electoral, sus instalaciones están hasta Periférico Sur con Viaducto Tlalpan. Es muy difícil concentrarse en este punto. Primero llegar en transporte público, sí, al igual que estacionar. Entonces, pues es razonable, se juntaron alrededor de 400 personas, pero bueno, estuvieron ahí a partir de las 11 de la mañana realizando este meeting bajo el lema no a la sobrerepresentación, demandando a los consejeros del INE aplicar de manera correcta el principio de representación proporcional en la asignación de diputados plurinominales que se hará el próximo 23 de agosto. Ahí Leonardo Valdés, consejero del antes IFE, leyó los 10 puntos del documento que entregaron al INE y dio así esta expresión de lo que esperan de los consejeros. Escuchemos. Sin tener facultades y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, la Secretaría de Gobernación proyecta una sobrerepresentación mayúscula que le otorga al oficialismo la mayoría calificada que no obtuvo en las urnas. Fueron aproximadamente 400 personas que acudieron, pegaron pancartas al exterior del INE, entonaron el himno nacional y al finalizar, una comisión encabezada por integrantes de la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional ingresaron a la oficina de partes para entregar el documento con los argumentos que piden a los consejeros tomar a consideración. Pero también ahí escuchamos la voz de Xóchitl Gálvez, quien estuvo invitada y también hizo una exposición respecto a lo que está sucediendo con este principio de sobrerepresentación. Escuchemos. Vamos a tener que hacer mucho más presión. Vamos a tener que tomar las calles. Vamos a tener que hacer presión porque no vamos a permitir que tengan una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Les digo que se quieren robar 10 millones de votos.
Bueno, algunos David, de los pues organizadores advirtieron que la protesta se tiene prevista nuevas movilizaciones, a lo Sí. mejor el día martes, una movilización al Palacio Legislativo de San Lázaro alrededor de la 1 de la tarde. Es mi reporte, Azucena, que tengas un el excelente día martes día. mañana. ¿Mande? ¿Mañana? Mañana estaban bueno, anticipando ahorita que lo podría ser confirmamos. alrededor de la 1 de la tarde una nueva concentración en Bueno. caso de, pues, a la espera de lo que diga el INE. Gracias, buenos días. Gracias a, bueno, pues el presidente ha hablado sobre esto. Daniel Jasso, buenos días. Azucena, buenos días. Pues sí, ya lo adelantabas hace ratito en otro de los... Pues bueno, la terminó de hundir, de humillar. 400 personas fue la gran convocatoria que tuvo esta marea rosa y que pretenden que el día de hoy, pues ya escucharon, también hagan una manifestación nueva por ahí de la 1 de la tarde. No, bueno, no se cansan de hacer el ridículo. Pero algo que no hay que olvidar de Xóchitl Gálvez es todo esto que empezó a salir sobre Zambada y sobre las fotos de quien decía que era su amigo y que también pues lo veíamos muy pegadito con Xóchitl Gálvez y que de hecho salió en un discurso con los 3 presidentes de esa coalición en ese entonces a decir que se sumaba a la campaña de Xóchitl Gálvez. Y luego, por eso Alejandro Páez Varela armó su videocolumna, la que él denominó de esta manera. Se llama El Mayo, Xóchitl y la posverdad. Y dice lo siguiente. El sábado pasado, Vicente Fox compartió un texto en partes, se le llama hilo, de un periodista que contaba algo sobre la hebilla que usaba Mario Zamora Gastelum cuando era candidato a gobernador de Sinaloa en 2021. El autor decía que en la hebilla podía leerse MZ, que son las iniciales del político y que resultan ser las mismas que usaba Ismael El Mayo Zambada. Lo llamativo no era la inferencia naive del reportero, sino la reacción del expresidente. Esto es insostenible, escribió Fox, quien apenas llegó al poder liberó a Joaquín El Chapo Guzmán. Pongamos vigilancia estricta sobre Claudia, agregaba. Los que todavía lo retuitean parecieron ignorar que Fox pedía vigilar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por un texto que especulaba sobre Mario Zamora, quien es senador del PRIAN y compitió por el PRIAN a la gubernatura. Fox es de pocas luces, pero nadie se confíe porque también es mañoso. Es el burro que aprende a soltar las amarras de noche y se come las hortalizas. Sin embargo, en él puede explicarse la posverdad, una distorsión deliberada de la realidad, resumo el diccionario casi de manera textual, para manipular creencias y emociones e influir con mentiras en la opinión pública. Hago notar algunos detalles sobre la posverdad para tratar de explicarla. Primero, que el que miente conoce la verdad y por deshonestidad intelectual decide torcerla. Crea un discurso alternativo y luego lo difunde. Un ejemplo, los Claudio X González, padre e hijo, dicen durante décadas, y sobre todo en la última campaña electoral, que la izquierda y Andrés Manuel López Obrador quieren convertir México en Venezuela, esto entre comillas. Saben que es mentira y la realidad dice que es mentira, pero no les importa. El hijo confiesa 15 días después de las votaciones presidenciales, el 18 de junio del 2024, que efectivamente ha mentido. Comillas. No creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, cierro comillas, afirma ante seguidores en Atizapán, Estado de México. Padre e hijo han recurrido por décadas a la mentira para manipular porque los mueve la deshonestidad. La construcción de argumentos alternativos para distorsionar los hechos o para desviar la vista de ellos ha sido una especialidad de la derecha mexicana desde hace muchos años. Pongo otro ejemplo de posverdad, ahora de los últimos días. El único personaje vinculado directamente a El Mayo Zambada dentro de la reciente trama del cártel de Sinaloa es Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo del PRIAN, de la derecha. Lo dijo el mismo Zambada. Héctor Cuen era un amigo mío y lamento profundamente su muerte. Yo no sé si el gobernador de Sinaloa, y si alguien lo supiera, seguramente ya lo habría publicado, es o era amigo del Mayo o del Chapo, pero lo que sé, por el mismo narcotraficante y por versiones alternativas, es que Joaquín Guzmán López usó el nombre de Rubén Rocha Moya para citar a Zambada y a Cuen con la intención de eliminarlos. Y los eliminó. A uno lo secuestró y se lo llevó a Santa Teresa, Nuevo México,
Al otro, según la versión de Zambada, lo asesinó en la cita. Sin embargo, la atención de la prensa se ha centrado en Rocha Moya cuando Héctor Melesio Cuen, a quien el Mayo llama amigo, tiene documentados encuentros con Xóchitl Gálvez, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano. Están las fotos de ellos juntos, están los comunicados de prensa y los testimonios. Y no me extrañaría que el mismo Cuen se reuniera con Claudio X González durante 2023 o 2024, porque el fundador de Mexicanos contra la Corrupción estuvo varias veces en Sinaloa haciendo campaña y porque el exrector era la referencia opositora allá. Pero los medios ayudan a distorsionar la realidad, crean escenarios alternativos, Rocha, para desviar la vista de los hechos, Cuen. Eso es posverdad. Para torcer la realidad se requieren enormes dosis de hipocresía. Hay ejemplos hermosos, pero recurro a dos. Va el primero. Xóchitl Gálvez se dedicó durante toda la campaña a decirle a los votantes que sería la última elección libre de México. Los mexicanos no se creyeron la mentira y ella tampoco, porque en las primeras horas del lunes 3 de junio del 2024, al final de la conferencia, donde por fin tiene la decencia de reconocer que perdió, se despide entre risas con esta idea: nos vemos en 3 o 6 años. Es decir, nos vemos en la siguiente elección. Se necesita ser alguien sin escrúpulos y un mentiroso compulsivo para repetir y repetir que ya no habrá elecciones libres y luego reconocer 5 minutos después que sí las habrá y tan las habrá que ya se anotó para dentro de 3 o 6 años. Otro ejemplo parecido: la célula extraviada del peor perredismo, el último de hecho, que se identifica a sí mismo como Frente Cívico Nacional, aspira a fusionarse con la Marea Rosa, una organización que a su vez fusiona membretes de derecha y de extrema derecha con otros grupos o individuos como Emilio Álvarez y Casa, que se dicen de centro y que convergen en Claudio X González hijo. Este frente supuestamente cívico de viejos políticos muy chamuscados intenta formar un partido el próximo año. Durante toda la contienda electoral, esos mismos que quieren un partido para competir en elecciones gritaron que las elecciones de junio del 2024 serían las últimas libres. Xóchitl y ellos mismos fueron a Washington a denunciar a la dictadura mexicana y crearon cadenas de oración por el fin de la democracia. Patrañas, hipocresía. Tan eran patrañas e hipocresía que ahora van a formar un partido para competir en las elecciones que vengan. No les importa la verdad. La distorsionan sin empacho y sin vergüenza para crear relatos que manipulen a la opinión pública. Cabe un tercer ejemplo sobre torcer la realidad, la hipocresía y la posverdad. Es un ejemplo choncho que no puedo dejar fuera. Durante al menos 4 meses del 2024, como usted recordará, con millones de dólares que pocos saben de dónde salieron, se financió un ataque masivo contra López Obrador y contra Sheinbaum con hashtags donde se les acusaba de ser narcotraficantes. Xóchitl Gálvez, además, llamó a Claudia narcocandidata en un debate televisado. Pues ahora que salen detalles sobre la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos, ha regresado a la opinión pública algo que se decía en Sinaloa desde hace años: que Héctor Melesio Cuen fue siempre, desde tiempo atrás, muy cercano al cártel de Sinaloa. Nació en Badiraguato, pero eso no lo hace ni narco ni criminal, simplemente lo pone cerca de la posibilidad. Cuen estaba por asumir como diputado federal dentro de la bancada del PRIAN. El jueves 23 de noviembre del 2023 apareció con los dirigentes nacionales del PRI, el PAN y el PRD y anunciaron, orgullosos, un acuerdo para ir juntos en las elecciones porque el exrector de la UAS además tenía su partido local. Antes de ese anuncio, Cuen mismo se encargó de difundir las distintas reuniones que sostuvo con todos ellos y, sobre todo, con Alito Moreno y con la misma Xóchitl Gálvez. Eso no hace narcos o criminales a Alito, a Xóchitl, a Marco, a Zambrano. Simplemente los pone cerca de la posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Todas las posibilidades. Una de ellas es que el dinero del narcotráfico entrara a las campañas de la derecha. ¿Por qué no? De acuerdo con el mismo PRIAN, las organizaciones criminales buscaron meterse a los partidos y a los gobiernos, a las campañas y a las elecciones. ¿Se metieron a la campaña del PRIAN vía Melesio Cuen? No tengo un solo dato que me confirme que el cártel de Sinaloa financió la campaña de Xóchitl Gálvez, pero con menos información que esa,
la misma Xóchitl Gálvez acusó al presidente y a Sheinbaum de narcotraficantes. El sábado que Vicente Fox citaba un relato sobre un ex candidato del PRIAN y menso, pero no tanto, aprovechaba para cargarle la mano a Sheinbaum, pensaba en cómo la derecha mexicana no ha podido armar un solo discurso sin basarse en el engaño, en la mentira. Es impresionante. En lo único en lo que se ancla, lo único que la mantiene más o menos cohesionada es la mentira. Me pregunto si siempre fue así y me respondo que sí. La derecha ha engañado a millones de personas de buena voluntad durante décadas para sacarles el voto y luego dejarlas en el abandono. La derecha mexicana es una gran fábrica de engaños. Distorsiona la realidad para manipular creencias y emociones e influir con mentiras en la opinión pública. Vean a Claudio X González. Lo de que López y Claudia nos quieren convertir en Venezuela, o lo de narcopresidente y narcocandidata, son apenas algunos de los innumerables relatos mentirosos que ha construido junto con su padre en el tiempo. En los últimos meses llevó a miles de familias a marchar contra la dictadura, entre comillas, argumentando que era un llamado desde la sociedad civil, entre comillas, ante el fin de la democracia, entre comillas. Mentiroso. Tan mentiroso como las organizaciones que aglutina. Puros membretes vacíos, humo y pantallas gigantes. O ve a Felipe Calderón, un hijo del fraude y el engaño, declarando la guerra contra el narco mientras se entregaba todo el poder a un narcotraficante. Eso dijeron un jurado y un juez en Brooklyn, Genaro García Luna. O vean a Marco Cortés haciendo campaña con aquello de que Xóchitl no iba a desaparecer los programas sociales y luego confesando que sí, que el estado de bienestar no es ni será parte de la doctrina del PAN. Me pregunto, ¿cómo es que todavía existe gente que pueda votar por el PAN o por el PRI? O simpatizar con Claudio X o creer que algo bueno puede salir de ese grupo de supuestos izquierdistas que ahora buscan formar un partido. Me pregunto quién retuitea a Fox o a Calderón después de que la candidata de las mentiras ha contado tantas mentiras. Las cosas como son, y para que vean, porque ellos andan acusando que Morena es un narcopartido y bla, 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 pero los que andan más cerquita, pues ya vieron ustedes quiénes son. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.